La protección por el medio ambiente la vivimos de corazón aquí en el Ejército. Es una labor fundamental para alcanzar tu proyecto de vida. ¿Cuál es el tuyo? Incorpórate. Colombia, potencia de la vida. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Prepararnos para el fenómeno del niño que normalmente tiene efectos en deforestación. No tenemos en este momento una alerta de racionamiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando por la parte preventiva. Entonces eso es una información valiosa precisamente para prender las alarmas y pensar, bueno, ¿qué está pasando? Es un impacto que no queda solo en lo ambiental, sino que genera en el tema económico del país. Expertos de la Organización Meteorológica Mundial, de la que Colombia hace parte, y de la Dirección Nacional Marítima, la entidad encargada de investigar y monitorear el evento, señalan que en la actualidad las condiciones que imperan en el Pacífico tropical son neutras. Mejor dicho, el Niño, o mejor, el evento de oscilación del sur ENOS, como le dicen, aún no se manifiesta. Puntualmente no se debería llamar fenómeno del Niño porque estamos hablando de una condición climática que es recurrente, o sea, la vamos a tener cada cierto 3, 4 e incluso hasta 7 años. ¿Qué se está presentando en la actualidad por precisamente ese impacto de la señal de cambio climático? Estamos encontrando que estos episodios cálidos y fríos básicamente se están intensificando, digamos, eso es materia de estudio, pero esos impactos sí se están viendo, digamos, a nivel mundial. Hagan de cuenta que nosotros nos estamos tomando una taza de chocolate. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros desde ese extremo soplamos fuertemente, ¿cierto? La superficie de esa capa de chocolate, ¿qué hace? Digamos, se desplaza. Entonces, cuando hay un viento bastante fuerte, esas aguas que están en la superficie se desplazan y hacen que lo que está más abajo suba, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con un viento más fuerte de lo normal, y hacemos que esas aguas más frías suban, nos estamos refiriendo al evento La Niña. Pero ¿qué ocurre en el Niño? Digamos, ya no hay esos vientos tan fuertes, ¿y qué hace? Que ya la fuerza con la que nosotros soplamos es mucho menor y hace incluso, no que vengan aguas más frías hacia arriba, ¿cierto? Que asciendan, sino que las temperaturas que tenemos del otro lado, del Océano Pacífico, que son más altas, regresen hacia nuestras costas. Y por eso nosotros estamos evidenciando, cuando tenemos un fenómeno del Niño, aguas más cálidas en nuestro territorio. El caso
es que aunque aún no se ha manifestado, ese niño ya está asomándose. La probabilidad de que las actuales condiciones neutras se mantengan durante los meses de mayo a julio de 2023 son del 40%, mientras que la probabilidad de que durante ese mismo periodo tales condiciones evolucionen hacia un episodio del Niño son del 60%, dice la Organización Meteorológica Mundial y los expertos de la Dirección Nacional Marítima. Obviamente, ahorita se está hablando de que con las condiciones que se están generando y demás, podemos tener un fenómeno un poco más fuerte por todo el cambio climático que estamos viviendo, que obviamente eso afecta a los fenómenos extremos globales. Estamos presenciando un probable evento del Niño, digamos ahorita está en temas de análisis y discusión. Los expertos prevén que esa probabilidad aumente hasta el 70% entre junio a agosto. Y es muy probable, hablan de un 80%, que el episodio persista hasta el otoño del 2023 en el hemisferio norte, es decir, hasta mediados de diciembre. Es por eso que lo llaman Niño. Sin embargo, precisamente hay un dato curioso muy importante y es que el nombre del fenómeno del Niño viene precisamente por los pescadores de Perú. Porque precisamente ellos, ¿qué sí evidenciaron? Ellos evidenciaron que cada vez que se acercaba la Navidad, que digamos en nuestro territorio siempre se dice, la fiesta del Niño, ¿cierto? Siempre esos cambios, esos patrones, ese aumento de temperatura se presentaba precisamente para la época de diciembre. De ahí que se le llamó el fenómeno del Niño. Cuando ellos presentaban o observaban las condiciones contrarias, entonces, ¿qué es lo contrario a un niño? La niña. Cuando nosotros hablamos de un evento, el Niño Oscilación Sur, el niño y la niña, digamos que poder decir en ese momento que esto se origina por X o Y motivo es todavía materia de estudio, aunque estamos hablando de un evento climático de muchos años, que la humanidad, digamos, viene sintiendo desde hace muchos años, pero, digamos, de lo que se conoce, porque todavía, digamos, hay mucha incertidumbre, más aún si nosotros le sumamos, digamos, lo que está ocurriendo con el cambio climático, lo que podemos decir hasta el momento es que nosotros, digamos, estamos evidenciando, este es un proceso de interacción océano-atmósfera, estamos evidenciando una disminución de vientos, digamos que es uno de los indicadores que presentamos en la atmósfera, que hace que las temperaturas cálidas que normalmente se encuentran hacia el oeste, digamos, se dirijan por esa disminución de vientos y recorran y lleguen hasta nuestras costas sudamericanas, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos en una condición de niña, presentamos una intensificación de esos vientos que hacen que, digamos, aguas más frías emerjan y eso hace, digamos, que se den esas condiciones más frías en el océano asociadas a la niña. Es que su ocurrencia produce efectos distintos y a veces imprevisibles en diferentes regiones del continente y del mundo. Realmente el fenómeno del Niño tiene un impacto global, o sea, en cada uno de los puntos del territorio, digamos, del mundo, digamos, a nivel global, nosotros vamos a encontrar un impacto. ¿Qué es, digamos, uno de los grandes retos que tenemos los investigadores? Es que dependiendo en qué zona geográfica nos encontremos, vamos a evidenciar con mucha más fuerza un impacto u otro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un fenómeno del Niño, en la parte de África, o sea, vamos a encontrar más sequía de lo normal, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, si nos vamos al lado de Asia, vamos a encontrar mucha más lluvia de lo que normalmente ellos tienen, digamos, de acuerdo a su condición climática. Entonces, por eso es, digamos, todo un movimiento científico en función de conocer cuáles son los impactos del Niño. Aún se puede decir que a nivel de conocimiento, digamos, hemos avanzado, pero hay muchos retos, incluso como les mencionaba ahora, con la señal de cambio climático, los retos se hacen incluso mucho más amplios. También se puede decir que el Niño es un viejo visitante, su presencia se pierde en el tiempo. Me puedo atrever a decir que desde el inicio de los tiempos, porque digamos de acuerdo a la información que se ha analizado, se ha determinado específicamente que es un fenómeno o un evento climático más bien de variabilidad interanual. ¿Qué podemos decir? O digamos, ¿en qué momento todas las autoridades en temas de investigación del clima o los centros de investigación dispararon las alertas? Con el evento del Niño de 1983, ¿cierto? Porque claro, ya empezaron ellos a ver unas condiciones
digamos, mucho más adversas de las que se habían, digamos, identificado anteriormente. Y aquí hay un punto muy importante y es que antes no se contaba con sistemas de monitoreo que permitieran hacer esa comparación. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a partir de la década de los 70, que ya nos colocamos más juiciosos a estudiar eso, podemos ver que de aquí en adelante, o sea, del 70 en adelante, pues digamos, se tiene como información y podemos hacer como ese seguimiento y esas comparaciones. Pero se sabe, digamos, por estudios paleontológicos, que esta variabilidad climática viene de mucho antes, pero no contamos con los recursos en ese momento como para hacer esa reconstrucción y poder decir que antes tenían, digamos, ciertas condiciones o que antes se tenía tantos, digamos, impactos asociados a ese evento climático. Cuando uno lee artículos de personas que hicieron publicaciones en la década de los 80 o 90, lo que se mencionaba era que ese era un fenómeno cíclico de 2 a 4 años y que incluso máximo 7. Ahora, ¿qué nos estamos encontrando? Que eso ha cambiado. Es claro también que el cambio climático ha sido un factor determinante en el aumento de los riesgos. Con respecto a cómo la señal de cambio climático está impactando a estos eventos del niño y la niña, yo creo que una de las principales cosas que debemos atender es, o identificar más bien, es cómo esta señal de cambio climático está intensificando los impactos. Entonces, si ya antes eran, digamos, adversos, si ya antes miramos que eso está produciendo temas de erosión, temas, digamos, un impacto alto en las hidroeléctricas, en la agricultura, en inundaciones, cuando hablamos específicamente, por ejemplo, en el caso de la niña, yo creo que ahorita la máxima atención se centra en poder, digamos, generar información para las autoridades, por ejemplo, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, para el Departamento Nacional de Planeación, para que puedan ellos tomar decisiones a nivel gobierno y poder atender o prevenir que se presenten, digamos, unas emergencias que puedan, digamos, terminar en catástrofes o puedan, digamos, afectar de manera mucho más grande a la comunidad en general. Ahorita estamos en periodos de cambio climático y donde obviamente esos ciclos han cambiado un poco, ya no son tan extensos entre un fenómeno y el otro, y donde también han cambiado un poco los periodos de durabilidad del fenómeno. Todo eso pues viene asociado ya a fenómenos globales que se está trabajando internacionalmente para poder cooperar y poder hacer seguimiento a cómo están todos estos fenómenos asociados al cambio climático que vivimos globalmente. Y es que los efectos en Colombia no se limitan a las sequías. Uno de los efectos más grandes que tenemos nosotros con el fenómeno del Niño es precisamente el aumento del nivel del mar. Casi siempre se habla del aumento de las temperaturas, pero para las personas que de alguna manera pues ya tenemos mucho recorrido, que ya hemos estado viviendo mucho tiempo en la zona costera, nosotros sí logramos evidenciar cómo esa misma masa de agua que se devuelve del otro lado del océano llega a nuestras costas y hace que haya un incremento. Eso hace que se deba ejercer vigilancia sobre la costa pacífica del país. Precisamente, si nosotros hablamos de los impactos en nuestras costas colombianas, podemos decir que precisamente esa masa de agua cálida que nosotros encontramos durante el Niño, pues se va a propagar acá hacia nuestras costas. Y esa masa de agua va a hacer que haya un incremento no solo en el nivel del mar, que va a producir, digamos, daños y afectaciones en nuestra zona costera, sino que además esas masas de agua cálida, ¿qué van a hacer? Van a producir que las condiciones ecológicas de los peces, ¿cierto?, encuentren, digamos, se presenten unos cambios y los peces se vean obligados a buscar aguas más frías. Al ir a buscar aguas más frías tendrán que irse más hacia el fondo, ¿cierto? Y al irse más al fondo eso va a dificultar que los pescadores artesanales tengan precisamente acceso a poder, digamos, tener esa pesca para subsistir diariamente. En el territorio continental también se sufren los efectos, sobre todo en la actividad agrícola. Si ya nosotros nos referimos a lo que ocurre al interior, digamos, en el territorio colombiano, aquí hay que hacer una precisión, que los impactos van a ser diferenciados dependiendo de cada una de las regiones. ¿Por qué? Porque cada una de las regiones tiene unas particularidades climáticas y también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que cuando ocurre el Niño no solo es el niño o la niña, digamos, jugando o haciendo, digamos, travesuras en el territorio colombiano, sino que al mismo tiempo se unen con otras escalas y otros procesos que se dan a nivel local y eso hace que precisamente los impactos sean muy difíciles de predecir.
Eso mismo ocurre a nivel, por ejemplo, de la agricultura, donde si hablamos de sequía, precisamente pues vamos a encontrar que los cultivos no van a crecer de la manera como tiene que ser y eso va a impedir que nuestros agricultores pues tengan su sustento. Para estar en alerta, la DIMAR se encarga de la investigación y el monitoreo del niño y reporta a las entidades climáticas y de atención de emergencias. Nosotros como Autoridad Marítima Nacional investigamos el componente oceanográfico y de meteorología marina, o sea, qué ocurre a nivel de la atmósfera pero en esta franja, ¿cierto? Y el IDEAM le corresponde, digamos, estudiar a nivel de la atmósfera lo que ocurre acá en el territorio nacional. Nosotros coordinamos a nivel nacional con la Unidad de Gestión de Riesgo y el IDEAM para que se haga difusión de nuestros productos. Nosotros generamos el boletín técnico desde la Dirección General Marítima y los damos a la Unidad de Gestión de Riesgo para que ellos difundan la información y para que se tomen las decisiones a nivel nacional de cómo puede afectar este fenómeno. Es un proceso que involucra a un equipo científico y técnico, lo mismo que una compleja logística. Cada año se planea una grilla, un polígono que se coordina muy bien con otros países para que la información sea de valor para la región. Entonces, dependiendo cómo se vaya haciendo vigilancia y control al fenómeno, se determina la grilla que puede ser, sobre todo más cerca al Ecuador, es decir, un poco al sur, del Pacífico centro hacia el sur, es donde se hacen este toma de muestras y las estaciones que seleccionamos cada año. Esa expedición está apoyada por bases en tierra que recopilan y procesan los datos. Los que participan en los cruceros de los buques son aproximadamente 60 tripulantes entre la tripulación que va a bordo del buque, más aproximadamente siempre acompañan 10 investigadores. Y esto pues sumado allá al personal que espera en el centro de investigaciones para procesar la información. Entonces tenemos una etapa de recolección de muestras que se hace a bordo del buque durante los 30 días de expedición y ya después tenemos otra fase que es el procesamiento de la información y generación del boletín y los artículos ya de difusión para la comunidad que pueden llegar a ser otros 20 investigadores ya si participan en el Centro de Investigaciones de Tumaco y el Centro de Investigaciones del Caribe. Colombia es líder en Sudamérica en la investigación sobre el evento climático del Niño. Desde los años 70 a la actualidad lo que hemos fortalecido es en capacidades de toma de datos. Ya tenemos obviamente unos equipos más especializados de punta, de mayor calidad y que nos sirven pues obviamente para tomar decisiones y que los pronósticos sean mucho más acertados. Aparte de eso, pues antes no teníamos la red de medición de parámetros oceanográficos, donde tenemos 6 estaciones tomando todo el tiempo, cada segundo, datos que son valiosos para hacer seguimiento a ese tipo de fenómenos y nuestros buques de investigación obviamente tienen hoy en día mayor capacidad. Asimismo, contamos con el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, donde toda esa información que anteriormente nombrada y que tenemos desde los años 70 en cruceros de investigación, los tenemos de acceso libre, no solamente para la entidad, sino que la comunidad académica, cualquier otra entidad puede entrar a hacer uso de esos datos que están obviamente, nosotros llamamos datos primarios o datos en bruto, y que con eso pueden hacer análisis, investigación científica y demás, y los están siendo utilizados no solamente a nivel nacional, sino internacional para analizar ese tipo de fenómenos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando por la parte preventiva. Como sabemos, este fenómeno, si bien se anuncia a nivel nacional, la afectación solo se va a dar en unas zonas del país. Entonces, estamos focalizando las zonas que son Caribe, por el lado de Huila y por el lado de Tolima, Cauca y norte de Nariño. Más o menos unos 12 departamentos. ¿Y qué estamos haciendo? El gobierno, a través de Finagro y el Banco Agrario, tiene unas líneas especiales de crédito que nos permiten prevenir
justamente los impactos negativos que tiene este fenómeno del niño. Entonces, en este sentido, el Banco Agrario se dispone a hacer unas jornadas de capacitación a los productores. Estas jornadas van a llegar incluso a nivel veredal para que ellos se preparen y tengan recursos justamente para manejar todo el sistema hídrico. Los recursos se suscriben a la solución del agua, elemento vital para la actividad agrícola. La disponibilidad de agua justamente para los cultivos y pues para todos los semovientes y también la acuicultura. Esto se va a ver afectado, entonces se deben empezar a hacer labores de preparación para que esta disminución no vaya a afectar los cultivos y la actividad pecuaria. Para prepararse, para cosechar agua, manejar el agua en estos momentos cuando empiece a bajar la disponibilidad del agua, básicamente para ello. En este proceso, el Banco Agrario juega un papel fundamental. Las líneas especiales de crédito lo que buscan es que los productores tengan recursos para prepararse en infraestructura, semillas resilientes y así disminuir la posibilidad de un impacto negativo de este fenómeno. El Instituto Colombiano Agropecuario, a su vez, asesorará a los campesinos con semillas y en el control de enfermedades fitosanitarias. Adicionalmente, con el Instituto Colombiano Agropecuario estamos trabajando el tema de mitigación por exacerbación de enfermedades, plagas en los diferentes cultivos y en el sector pecuario y acuícola. Entonces debemos llegar con toda la comunicación correspondiente a todos los productores para que ellos puedan establecer medidas de prevención. Para conseguir efectividad, el Ministerio de Agricultura va a focalizar el plan en las regiones más afectadas. Dentro de la focalización y con la información que tenemos a hoy, estamos priorizando alrededor de unos 260 municipios donde se va a presentar con mayor intensidad este fenómeno, de los cuales hay alrededor de 138 municipios que tienen una presentación alta o moderada. Allí vamos a focalizar los recursos. Adicionalmente tenemos unas mesas agroclimáticas, 24 mesas agroclimáticas a nivel del país, donde participan alcaldías, secretarías de agricultura, gremios, productores, meteorólogos, que ellos nos pueden monitorear en terreno, en esas zonas, cómo se va presentando el fenómeno y qué recomendaciones le vamos dando a todo el sector agropecuario. Esto también es un escenario muy importante de divulgación y monitoreo de este fenómeno que nos da herramientas justamente para mitigar estos efectos del fenómeno. En cuanto a las dificultades que puedan surgir en la red energética del país, el Ministerio de Minas ha dado partes de tranquilidad. No tenemos en este momento una alerta de racionamiento. Eso yo creo que es muy importante reiterarlo a la ciudadanía. Quien sea que esté mandando ese mensaje está realmente generando un pánico en un momento en el que no vale la pena generárselo a la gente, generárselo a las industrias, generárselo a la economía nacional. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama el cargo por confiabilidad, que es un mecanismo que se implementó después del racionamiento que hubo en el 1992. En ese momento, entre los aprendizajes que tuvo el sector eléctrico nacional fue la posibilidad de tener esto que es una especie de seguro. Es un seguro que nosotros, todos los ciudadanos del común, pagamos mensualmente a las generadoras de energía. Y en cuanto a forestación, el Ministerio de Ambiente también está en guardia. Un factor que va a complejizar este proceso es el fenómeno El Niño, que se instala en el segundo semestre de este año, a mayor sequía, mayor incendios forestales y por lo tanto mayor posibilidad de deforestación. Entonces vamos a tener que no solamente ya solo trabajar en estas 5 estrategias, sino prepararnos para el fenómeno El Niño, que normalmente tiene efectos en deforestación. Y más que poder nosotros, digamos, anticiparnos o tratar de predecir qué va a ocurrir, si finalmente va a haber un niño o una niña, yo creo que lo más importante es que a nivel nacional e internacional prendamos las alarmas en cuanto a la generación de herramientas que nos permitan, digamos, tomar decisiones frente a los impactos. Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM los invitamos a hacer un uso racional del recurso hídrico y evitar las quemas que puedan desembocar en incendios forestales de difícil control. Estén atentos a la información oportuna que estaremos entregando desde el Instituto acerca de la evolución del fenómeno
y los invitamos a que nos consulten en nuestra página web y nuestras redes sociales. La protección por el medio ambiente la vivimos de corazón aquí en el Ejército. Es una labor fundamental para alcanzar tu proyecto de vida. ¿Cuál es el tuyo? Incorpórate. Colombia, potencia de la vida. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida.